podemos entender la confianza, la fe, la esperanza que tenía el rey David por Jehová su Dios. Amén. Bendito sea Dios. Cuando yo miro este salmo, empiezo a entender que Dios es aquel que está en el control de todas las cosas. Amén. Que de Él nada se esconde, Él todo lo sabe, Él todo lo ve, Él todo lo siente y Él está en todo lugar. Amén. Este salmo fue escrito por el rey David. Cuando miramos el Antiguo Testamento, el libro de Primera, Segunda de Samuel, para los lectores de la Biblia es conocido esta historia que el rey David, en esa época no era todavía rey, era un niño. Él fue llamado para llevar por delante un ministerio. La Biblia muestra que él estaba en el campo trabajando. Diga conmigo, trabajando. Diga conmigo, Dios no llama a haraganes. Dios llama persona que está trabajando. Bendito sea Dios. Porque aquel que trabaja no tiene tiempo para pensar en otra cosa. En especial este jovencito, la historia dice, bajar un poco más el fondo musical, la historia dice que este jovencito era un jovencito que estaba cuidando las ovejas de su padre. Diga conmigo, oveja de su padre. Y la Biblia dice que él, cuando venía oso, venía leones, para llevar al corderito, él no permitía. Y él enfrentaba y Dios le daba victoria. Dios le daba la fuerza para vencer. Y la Biblia dice que cuando las ovejas estaban durmiendo debajo de árbol o en un campo, él agarraba su arpa y en cuanto las ovejas dormían, él adoraba a Dios. Él cantaba para Dios. La Biblia muestra para los entendidos que David lo que hacía, él hacía con amor. Gloria a Dios. La Biblia exhorta en estos tiempos en el Nuevo Testamento que todo lo que hagamos, hagamos con amor. Amén. Hagamos con amor. Hagamos con amor. Estamos en los tiempos, hermano, difíciles. Aleluya. Cuando estamos en la iglesia y los pastores van a estar de acuerdo conmigo, hay un quebranto en el corazón. Porque se levanta poco obrero. Se levanta poca obrera. Estamos en los tiempos, hermanos, que nadie más quiere buscar el Espíritu de Dios. Nadie más quiere buscar los dones del Espíritu. Nadie más quiere hacer vigilia para ser bautizado con el Espíritu Santo. Estamos en los tiempos, hermanos, que muchos vienen a la iglesia. Conforme a la Biblia, tenemos que venir para dar a Dios, para adorar a Dios. Pero estamos en los tiempos tan difíciles que los cristianos vienen para recibir dentro de la iglesia. Los cristianos vienen muchas veces para ser liberados. Cuando uno hace enseñanza los domingos, los martes, miércoles, poco hermano viene a la iglesia. Pero cuando se hace una campaña de liberación, los primeros que están en los bancos son los cristianos. Y lo peor, hermano, a veces caen endemoniados. ¿Por qué? Porque ya no hace más con amor las cosas de Dios. Ya no hace más, hermanos queridos, con ese deseo de servir a Dios. David estaba en el campo trabajando, cuidando las ovejas, y lo bueno de todo es que hacía con amor, alabado sea Dios.
amor. La palabra dice que el rey Saúl hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Saúl ya estaba grande, ya no quería obedecer a Dios, ya estaba un poco orgulloso y ya no obedeció lo que el profeta le dijo. Y la Biblia muestra que por eso el Dios eterno lo desechó. Le quitó el trono, le quitó lo que él mismo le había dado, por cuanto desobedeció a Dios, por cuanto no hizo lo que Dios había mandado. Estamos en un tiempo peligroso que muchos cristianos, hermanos, no están bien en su vida espiritual. No están bien, no siente la presencia de Dios. Cuando está en casa solo no siente nada. En la iglesia, cuando uno habla lengua, él también empieza a hablar. Cuando uno salta, él también empieza a saltar. Cuando uno grita, él empieza a saltar. Pero cuando está solo es seco, no siente nada. Porque ha desobedecido la voz de Dios. Ser cristiano no es apariencia, ser cristiano es que hasta los huesos tienen que estar en la presencia del Espíritu de Dios. ¡Aleluya! Y en cuanto Saúl hacía lo equivocado, David estaba haciendo con amor el trabajo. Y sabe, hermano, cuando usted hace con amor, tal vez nadie te ve en la iglesia cuando usted viene a limpiar. El obrero viene a abrir la iglesia, hace todo con amor, hace visita. Dios le está mirando de allá arriba. Tal vez lo principal de la iglesia no se da cuenta, pero Dios te está mirando. Y si tú haces con amor, la Biblia dice: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré alabado sea Dios. Cierra tus ojos por un momento. Aleluya. Ay, ¿cuántas veces usted vino al culto pero vino perezoso? ¿Cuántas veces usted vino a la enseñanza y ya escapa donde pastor y ya que me oh, levanta tu mano y adórale. A alguien Dios le está diciendo: haga con amor, aleluya, haga con amor. Ya, mira, mi hermano, me ya aquí viendo cansada, eso es. Haga con amor, haga con amor, haga con amor. Que haya fuego y diga la alabanza. Yo siento a Dios aquí en esta noche, pastor, alabado sea Dios. Dios marcó un encuentro con alguien en esta noche, en este lugar. Gloria a Dios. Levanta tu mano y adora, aleluya. Ahora, que algo se mueve, Hay un impacto de Dios en esta noche, en este lugar, aleluya. Hay altares que van a ser restaurados. Hay altares que Dios está levantando para ser misioneros. Haga con amor, haga con amor, haga con amor. ¡Aleluya! Hay gente que tiene el corazón vacío. Falta de presencia de Dios, falta de presencia del Espíritu de Dios. ¡Oh, gloria a Dios! Gloria, aleluya. Te adorando Cristo. Hizo lo malo delante de Dios. Dios lo desecha. Y Dios llama a aquel que nadie le ve. Primer punto en este mensaje: Dios llama a aquel que nadie le ve. Y llama para cosas grandes. David estaba en el campo. La Biblia muestra, resumiendo la historia, al profeta Samuel. Dios le habla y le dice: ven a la casa de Isaí y ahí te mostraré quién va a ser el sucesor de Saúl, quién va a reinar en el lugar de Saúl. David fue llamado para cumplir una misión. Diga que te queda al lado: en tu vida hay una misión. Aleluya. En tu vida hay una misión.
misión. Tú fuiste llamado. En eso tú fuiste llamado. Aleluya. Mira tu iglesia, tú fuiste llamado para una misión. Alabado sea Dios. Aleluya. Estamos en un punto de misión. Alabado sea Dios. Aleluya. Pero cuando Dios te llama con un propósito, cuando Dios te llama para una misión, en cuanto uno no se da cuenta de su llamado, el enemigo no se levanta contra él. Usted va a mirar la Biblia, no registra hasta los 33 años de Jesús. ¿Qué Jesús hizo? Pero cuando él fue llevado al desierto por el Espíritu Santo y fue capacitado y vino caminando sobre el poder, la Biblia muestra que él fue perseguido, él fue rechazado, él fue humillado. La gente venía tras de él solamente para recibir milagros. Cuando usted aún no entiende lo que Dios tiene en tu vida, usted no es perseguido. El enemigo no lucha contra tu vida. Pero cuando tú entiendes que Dios tiene algo grande que quiere hacer a través de ti y la unción viene sobre tu vida, los problemas también vienen. Alabado sea Dios. Aleluya. Cierra tus ojos por un momento. ¿Cuántas veces usted ha dicho hay que ir a la creyente de ese luchar? Que usted entendió el llamado. Que usted sabe que Dios tiene una obra en su vida. Que usted sabe, usted ya entendió que hay un Dios y un Dios te llamó con un propósito. Alabado sea Dios. Acá hay personas que están pasando por lucha, por dificultad. Alabado sea Dios. Que están pasando por momentos difíciles. Alabado sea la gloria de Dios. Que fue herido por palabra, pero no te preocupes, en tu lucha Él está contigo. Alabado sea Dios. David fue llamado, David fue escogido, y cuando él empezó su ministerio, la palabra muestra que el primero que él enfrentó fue un gigante, Goliat. La Biblia dice que tenía 2,75 m, pero cuando David se paró delante de él, David jamás vio que era un gigante, sino que él vio a Jehová a su lado, vio la presencia de Dios a su lado, vio que la gloria de Dios estaba con él. Alabado sea Dios. Ay, que se está moviendo algo poderoso en esta noche. Pastor, yo me siento solo. Pastor, yo no tengo nada. Pastor, no tengo trabajo. Pastor, me falta esto. No te preocupes. No mira lo que falta en tu vida. Mira el que está contigo. Alabado sea Dios. Mira el que está a tu lado. Algo poderoso se está moviendo en esta noche. ¡Aleluya! Y manda rabazo me canta la baseria. Ay, que manda la vaga. ¡Oh, gloria! Pastor, yo estaba bien. Pero cuando empecé a salir a mi matrimonio, vino abajo. No hay que preocuparte por eso. Dios va a restaurar ese matrimonio. Está aquí en esta noche. Quiero escuchar que la gente hablando en lengua en esta noche, siendo restaurado por el poder del Espíritu Santo. Aleluya, siendo restaurado por el poder del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, se mueve algo poderoso. Da libertad al Espíritu de Dios. Da libertad en esta noche. Da libertad porque se mueve el poder de Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria. Anda rabia, gloria seria. Aleluya. Yo miro esta historia y empiezo a leer la historia de David. La Biblia muestra que él tuvo que enfrentar a ejército completo. La Biblia muestra que él tuvo que luchar para llegar a donde Dios quería ponerlo. Algo usted tiene que entender, que si Dios te llamó, el enemigo va a luchar contra tu vida.
Y usted tendrá que empuñar la espada y pelear. Usted tendrá que enfrentar a tus miedos para poder llegar a donde Dios te quiere llevar. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí hay gente que muchas veces está cansada. Porque grande es la lucha que pasa. Oh Dios, oh Dios, Muchas veces nadie sabe por dónde tú estás pasando. La gente te mira y dice, todo está bien, pero tú sabes que tu alma está angustiando. Santo Dios. Esta noche Dios te dice, no mire al Golías, mire a la presencia de Dios que está contigo. Oh, Espíritu de Dios. Aleluya. Yo miro a David, impresionante es la fe que él tenía. Y yo me imagino a David, resumiendo ya la historia, me imagino a David después que se sentó en el trono de Israel, después que venció todas las luchas, ahora él está sentado en donde se sentaba Saúl, ahora él es el rey de Israel. Y él empieza a recordar lo que Dios ha hecho en su vida. Por un momento, iglesia, cierra tus ojos y empieza a pensar. ¿De dónde Dios te sacó? ¿Qué fue lo que Dios hizo en tu vida? ¿Quién era antes de que tú le conozcas a Dios? Yo siempre digo, yo antes de conocer a Cristo, yo estaba en un basurero y yo estaba feliz ahí, porque yo pensé que estaba bien. Ahora, ¿de dónde Dios te sacó? ¿De dónde Dios te trajo a su presencia en el alma? Gloria a Dios. Yo miro a David y David entendió que todo lo que él pasó, Dios le ayudó. Entonces él empieza a escribir este poderoso salmo y dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Amén. Gloria a Dios. ¿De quién temeré? Aleluya. En el Nuevo Testamento dice que la luz vino, resplandeció y las tinieblas no pudo con él. Está hablando de Jesucristo. Jesucristo vino, resplandeció, las tinieblas no pudo con él. En aquel tiempo David decía, Jehová es mi luz. En este tiempo Jesucristo es la luz de mi vida. Alabado sea Dios. Aleluya. Jesucristo es la luz de mi vida. ¿De quién temeré? Bendito sea Dios. Por un momento, mi hermano Maña, vive en el corazón y estudia. Oh, gloria a Dios. Hay pensamientos que Dios ha hecho en tu vida, lo que Jesús ha hecho en tu vida. Bendito sea Dios. Muchos de nosotros estaban perdidos, borrachos, en la prostitución, en el adulterio, fornicación. Algunos estaban robando, otros estaban mal allá. Y de ahí Dios me llamó. Gloria a Dios. Jesús pagó el precio del Bendito sea pecado. Dios. Su sangre nos limpió y hay poder en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que se le dio toda potestad, toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces hoy yo puedo decir como David, el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento ahora yo puedo decir, Jesucristo es la luz de mi vida. ¿Cuánto dice conmigo? Jesucristo es la luz de mi vida. ¿A quién temeré? Alabado sea nunca. Jesucristo es la fortaleza de mi vida. Alabado sea Dios, aleluya. ¿De quién he de atemorizarme? Bendito sea Dios. Gloria, gloria. Jesucristo es la luz de mi vida. Aunque se levante contra mí, Jesús es la roca de mi salvación. Aunque el enemigo venga como río, el enemigo venga, la Biblia dice, si te encuentras sobre la roca, te encuentras preparado, te encuentras en Jesucristo, Él huirá por 7 caminos. Gloria a Dios. Esta noche hay personas aquí que necesitan de una restauración. Aleluya, Dios.
El Espíritu de Dios revela, hay personas aquí que cuando se arrodilla, parece que no tiene palabra, no sabe qué decir a Dios, le causa sueño. Oh gloria, hay personas que tienen heridas muy profundas. Alabado sea Dios, Dios quiere sanar esta noche. Jehová está aquí, la presencia de Jesucristo es real. Él quiere cambiar. Hay altares aquí que el fuego se había quedado tímido, pero en esta noche el fuego va a arder en tu corazón y usted va a volver como antes, va a volver a tu primer amor, porque Dios tiene una misión para tu vida. Alabado sea Dios, aleluya. Oh, Espíritu de Dios, colócate sobre tus pies y ese Señor, aleluya. Gracias, Jesús. Bajando. Y la banda daba a la sucia. Oh, Espíritu de Dios. Aleluya. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres ser restaurado en esta noche? Amén. Gloria a Dios. Aquel que no sentía más la presencia de Dios. Aleluya. Aquel que parecía que todo está perdido en su vida. El Espíritu de Dios quiere abrazarte en esta noche. Aleluya. Quisiera llamar en esta noche a esa persona que se identifica con esta palabra. A esa persona que esta palabra algo movió dentro de tu corazón. Gloria, gloria, gloria. El Espíritu de Dios está aquí en esta noche. Gracias, Dios. Él quiere abrazar. Yo quiero llamarte a que pase aquí enfrente. Hay hombre de Dios que va a orar por ti. Y Dios te va a restaurar. Tú vas a tener nueva fuerza para mañana. Aleluya. Al despertarte a la mañana, usted va a sentir algo diferente. Aunque la lucha sea grande, aunque la batalla sea grande, Él nos da fuerza de búfalo, visión de águila. Él multiplica la fuerza de aquel que no tiene nada. Aleluya. Yo quiero invitar a esa persona que pase aquí enfrente. Rápidamente venga, yo quiero hablar contigo. Oh, gloria a Dios, santo.